Nuevamente les doy la bienvenida a un video más en el cual abordamos lo que es el proyecto arquitectónico. En esta ocasión veremos lo que son los planos de detalles de sanitarios. Pero les recuerdo que todo lo que hemos estado viendo no está dentro del ámbito académico, todo es parte de la práctica profesional, a lo que se enfrentarán una vez que se integren a cualquier actividad que tenga que ver con el ámbito laboral. Así que continuamos. A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Antes de iniciar con el contenido que deben de tener nuestros planos de sanitarios, quiero hacer la siguiente observación. Cuando diseñamos inicialmente nuestros espacios de sanitarios, no estamos pensando en las contratraves que hay bajo nuestro piso en el caso de la planta baja o traves en el caso de los entrepisos. Cuando llegamos a este paso de solucionar nuestros sanitarios, nos damos cuenta que hay ocasiones en que colocamos nuestros muebles sin estar pensando en la estructura y nuestros desagües coinciden con los elementos estructurales. Aquí, por ejemplo, la bajada de aguas pluviales exactamente coincide con una trave. Esto ya lo había explicado en un video anterior cuando vimos la planta de azoteas. Por eso es importante ubicar nuestra estructura para ubicar nuestra bajada en el sitio correcto. Lo mismo tendríamos que hacer con nuestros desagües. Aquí en el corte vemos que la salida de drenaje justamente está afectando aquí a nuestra trave. Hay que tener siempre presente que los elementos estructurales en cuanto a su sección deben ser uniformes. Este error se puede corregir de dos maneras. Una es recorriendo nuestro mueble y colocando un segundo muro. Con esto ya libramos nuestra salida. Pero aquí tenemos que evaluar ya nuestras dimensiones internas si nos los permiten o no. Aquí es cuando se empieza a modificar nuestro proyecto. Si no afecta en otras áreas, se puede hacer. Si no, se empiezan a dimensionar de otra forma nuestros espacios y había que ver qué tanto afecta a nuestro proyecto. La segunda solución se puede hacer una charola, es decir, elevamos nuestro nivel de piso terminado, colocamos un firme y llevaríamos un relleno en el cual llevaríamos nuestra salida. Pero aquí también estamos afectando nuestro proyecto porque estamos subiendo el nivel. Habría que ver el espacio o circulación con el cual estamos llegando a nuestro sanitario para poder evaluar si es conveniente o no. Entonces, es importante en el momento de diseñar tener en consideración a nuestros elementos estructurales que siempre van a existir bajo nuestro piso. Veamos otro dato importante que tiene que ver con las personas con discapacidad. Generalmente nos encontramos con este tipo de sanitarios públicos en los cuales mandamos hasta el fondo los que están destinados para personas con discapacidad. Para mí resulta de lo más inconveniente, no solo por todo el trayecto que tengan que hacer, sino porque además cuando no están utilizados por estas personas, el mismo público llega a utilizarlos. Y eso lo creo inconveniente. Y la otra solución que se presenta es que se hacen cubículos especiales para estas personas, pero ya fuera de nuestros otros sanitarios. Creo que esta es la solución adecuada y la cual deberíamos priorizar. No se nos olvide que siempre en nuestros sanitarios debe de haber un área de aseo. Esto es por obvias razones para poder mantener limpias las áreas. Algunos de los documentos que consultamos para nuestros diseños de sanitarios, principalmente tenemos el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, título 5 del proyecto arquitectónico y las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico. Estos dos documentos contienen información que nos pueden brindar para podernos diseñar. Obviamente, esto responde a una norma, que es la norma oficial mexicana NOM-030-SSA3-2013. En esta norma vamos a encontrar todo lo referente a la normatividad para accesibilidad y de ahí se han desprendido varios documentos que podemos encontrar, por ejemplo, en el Instituto de las Personas con Discapacidad. Aquí encontramos un documento. También el INIFED, que es Infraestructura Educativa para el SEP, también tiene su documento. Todo gira en torno a la norma oficial.
También está la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM. Si ustedes entran a su sitio, hay una pestaña que se refiere al marco normativo técnico y ahí también tienen un documento que se puede descargar y lo pueden consultar. O puede ser cualquier otro manual, pero todos estos están basados en nuestra norma oficial mexicana en cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidad. Otra información que debemos de tener en cuenta es nuestros análisis de áreas. De estas ya estamos muy familiarizados y nos sirven para poder diseñar y sobre todo para poder modular nuestros sanitarios, porque ya tenemos medidas que podríamos considerar tipo, aunque se pueden ajustar en algunos casos. Partiendo de esta información, aquí hay un pequeño esquema de unos sanitarios, en el cual está el área de mujeres, el de hombres y un ducto. Acuérdense que los ductos nos sirven para poder darle mantenimiento a nuestras instalaciones. Tenemos un área de lavabos común, 2 gabinetes para personas con discapacidad, uno para mujeres, otro para hombres y nuestro aseo. Y también tenemos nuestros análisis de baños con sanitarios. En este caso están los análisis de baños, los sanitarios ya los vimos, pero aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo tenemos un área de sanitarios con regaderas y sus lockers, su ducto, tanto para hombres como para mujeres. Y en este caso tenemos aquí mismo baños. Ahora sí vamos a iniciar con nuestro plano de sanitarios. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro plano arquitectónico, dependiendo del nivel y dependiendo de los sanitarios que queramos hacer en detalle, vamos a seleccionar nuestra área sobre la cual vamos a ampliar. Recuerden ustedes que vamos a trabajar en escala 1 a 25. Si se dan cuenta, aquí tenemos un sanitario para capacidades diferentes. No se incluyó aquí, pero sí se va a hacer a detalle en otra escala, pero aparte de este. Si hay otros más, lo mismo pasará. De todos los sanitarios que tengamos, se van a hacer sus detalles y en escala 1 a 25. La información que va a llevar nuestros planos, en este caso va a ser la indicación de cortes y van a ser tantos como necesitemos. Generalmente no se necesitan muchos porque lo que necesitamos es ver son las alturas, sobre todo para poderlas acotar. Una vez que ya retomamos nuestra planta arquitectónica, vamos a colocar los accesorios, que estos no estaban contemplados en nuestros planos arquitectónicos por el tamaño, ya que son muy pequeños y no son de tanta relevancia para los arquitectónicos. Podemos colocar nuestras jaboneras, los lavabos, nuestras secadoras de manos o portatoallas, y en el caso de los inodoros, nuestras papeleras y nuestros ganchos. Y en cuanto a cotas, lo vamos a hacer a centros de muebles para ubicarlos, centros de nuestras mamparas, aunque también nuestras mamparas las vamos a acotar a paños, pero las que van a predominar son las que van al centro de nuestros muebles o de nuestros accesorios. Y este es un ejemplo de cómo quedaría parte de la información que va a llevar nuestro plano. Lo siguiente es asignar las especificaciones de nuestros muebles y nuestros accesorios. Para ello, les asignaremos un número dependiendo del tipo de mueble o del tipo de accesorio. Vamos a hacer una tabla en la cual en la primera columna va a estar la clave de cada uno de nuestros accesorios o muebles, que corresponde a la segunda columna. La tercera va a la especificación, sea modelo, tipo o línea con el cual los ha definido el fabricante. En la siguiente columna va la marca y en el último vamos a incluir el número de piezas de cada uno de ellos. Es importante que consultemos a los fabricantes y sus catálogos para ver qué productos se pueden conseguir al momento y no estén descontinuados. Tenemos, por ejemplo, en el número 1 al inodoro, modelo Zafiro, entre paréntesis 01-039, seguramente esta es la clave con el cual se le denomina el color de la marca American Standard y hay 20 piezas. Y aquí está todo nuestro listado, pero veamos qué pasa en el caso de nuestras mamparas. Estas, el fabricante, las puede suministrar a la medida que deseemos, aunque ellos ya tienen sus medidas estándar, sí tienen esa facilidad de que nos las fabriquen según las querramos. Tenemos 4 tamaños. La primera es de 55 por 150 centímetros. La segunda de 0.60 por 1.50, la tercera de 1 por 1.50 y la cuarta de 1.05 por 1.50. Estas ya están indicadas con este número en cada una de las mamparas que van.
Lo recomendable es siempre consultar a los fabricantes nacionales y consultar sus catálogos para ver qué productos son los que sí están fabricando. No recurramos a catálogos anteriores porque seguramente nos encontraremos con algunos artículos que ya están descontinuados. Algunas de las marcas que se pueden consultar son Elvex, American Standard, Porswell, que es Alfer, Urrea, Hoffel, Bobrick y Porcelanosa. Seguramente habrá más, lo que hay que ver es que sean nacionales y que sus productos sean fáciles de conseguir. Aquí voy a aclarar algo que nos va a servir para los siguientes videos, es que siempre tratemos de especificar productos nacionales. ¿Qué sucede cuando especificamos un producto que no está hecho en nuestro país? Se tiene que mandar importar y eso en obra significa que a veces esos productos se tengan que pedir con anticipación y para eso hay que gestionar. Muchas veces no se entregan en el tiempo que uno tiene programado y eso causa retrasos. Pero además, por ejemplo, cuando es obra pública, es difícil que se otorguen los anticipos para hacer esa compra anticipada. Entonces, colaboremos con los constructores y partamos de lo que se produce aquí en el país para que ellos no tengan problemas al momento de adquirirlos y recalcarles que no se deben de especificar productos que ya sean descontinuados y sea muy difícil encontrarlos en el mercado. Y aquí está un ejemplo, seguimos con este ejemplo en donde ya están sus números asignados a cada mueble y a cada accesorio. Una vez que ya decidimos sobre nuestros sanitarios, si estos van a ser públicos o privados, tenemos en este caso dos tipos de inodoros, uno que funciona con tanque y el otro con fluxómetro. En el caso del primero, significa que vamos a tener un depósito de agua en la parte superior del edificio y en el segundo caso es porque se va a dotar al edificio con un equipo hidroneumático. Hay que aclarar que un inodoro con tanque no se debe de conectar a un equipo hidroneumático porque su funcionamiento es totalmente distinto. En el caso de los fluxómetros tenemos de tres tipos, de palanca, pedal y de sensor. Ya cada quien decidirá cuál será el indicado que nos funcione adecuadamente dependiendo del tipo de edificio. Y no se nos debe de olvidar que los programas de ahorro de agua en todos los edificios es obligatorio. Y entre estos muebles se encuentra el mingitorio seco, que realmente ya no requiere agua. De hecho, todavía en el mercado se encuentran algunos con fluxómetro o de llave, pero estos ya están pasando a desuso e incluso en edificios donde existen se están sustituyendo por los mingitorios secos. Y la otra información que necesitan nuestras plantas, ya para concluirlas, son nuestros despieces de pisos. Y a continuación veremos cómo es que llegamos a este despiece y qué es lo importante de tomar en cuenta. Si ustedes recuerdan, en un video en donde expliqué la modulación, es a esto a lo que quería llegar. ¿Cómo retomar ese módulo desde el principio cuando empezamos a diseñar? Porque si no se tomó en cuenta en ese momento, cuando llegamos a estos planos, nos damos cuenta que es muy difícil modular o en su defecto se ajustan los espacios a la modulación, pero esto implica que en el proyecto algunas cosas se tengan que ajustar o mover. Es por ello que es importante tener una planta en la cual hagamos solo el despiece de nuestros pisos y qué es lo que implica para llegar a ello. Veamos lo que son la ubicación de nuestras coladeras. Como verán, nuestro despiece de piso ya ha sido analizado, ya se decidió dónde empezar, cuál es nuestro despiece y nuestro mobiliario que se ha ajustado a ese despiece. Veamos. En el caso de sanitarios de mujeres, nuestros gabinetes de inodoros, si vemos, coinciden con nuestras juntas de nuestras losetas, salvo este caso que es un ajuste. En el caso de los lavabos, el centro de cada uno de ellos coincide con la mitad de cada pieza. En el caso de los sanitarios hombres, solo los gabinetes de inodoros coinciden. Los de mingitorios no, nuestras mamparas no coinciden porque tienen otras medidas. Esto se debió a que desde el proyecto inicial así fue concebido y no se analizó que tenía que coincidir con nuestras juntas de nuestra loseta. En el caso de nuestros lavabos hay un desfase entre el centro y la junta. Aquí si se hubiera hecho coincidir no pasaba nada, son algunos centímetros que no hubieran afectado realmente nuestra distancia entre cada uno de ellos. Pero veamos qué pasa con las coladeras. En estos casos están indicados cerca
de las juntas de nuestras losetas. Lo ideal es que sean en la intersección de las 4 piezas, porque si se llega a mover 1 o 2 centímetros, esto no afecta tanto a los cortes de las 4 piezas. Pero si por alguna razón la coladera nos quedó 2 o 3 centímetros hacia cualquier lado, va a significar que vamos a tener que colocar unas pequeñas partes de loseta, dependiendo de lo que se haya movido. Recordemos que estas coladeras o los centros de nuestras salidas se tienen que dejar listas las tuberías mucho antes a la colocación de nuestra loseta. Por eso es imprescindible acotarlas. Aquí están nuestras cotas a centros, que es a final de cuentas el centro de la tubería. Ahora bien, las coladeras uno las propone, ya verá uno de qué modelo son. Actualmente hay unas rectangulares o cerca de nuestro muro dejar una canal y en algún lado colocar una coladera. Aquí lo que hay que mencionar es que estas áreas deben de permanecer siempre lo más limpias posibles, y cuando tenemos este tipo de canales, como no se hacían bien, generalmente resulta que se acumula ahí la suciedad y por consiguiente persistirán los malos olores. Hay en algunos casos que me ha tocado ver que, por ejemplo, en el caso de sanitarios, construyen trincheras y dejan unas rejillas metálicas. Sucede lo mismo, serán muy eficientes, pero como no se asean, los olores persisten y es mucho más difícil hacer la limpieza en esas trincheras. Por consiguiente, a nosotros los arquitectos nos corresponde ver toda esta parte de higiene. Nosotros somos los que tenemos que proponer, hay que proponer soluciones, lo que sea más fácil de limpieza, y sobre todo cuando se trata de sanitarios públicos. Bien, aquí ya empezamos a iniciar lo que es nuestra planta de despiece de pisos. Ya quitamos todo y dejamos solo nuestro despiece y nuestras coladeras con sus respectivas cotas. Y un dato muy importante, mediante una simbología la que ustedes prefieran, esta es una que se indica dónde se va a iniciar nuestro despiece de loseta en piso. Esta flechita nos está indicando que a partir de esta empieza hacia acá y de aquí hacia la izquierda. Obviamente va a haber ajustes, esos ajustes los veremos más adelante. En el caso de los sanitarios hombres aparece aquí y en el de aseo aparece acá. Esto es bien importante para que el colocador ya tenga esa indicación de que aquí es donde él debe de iniciar, no donde él se le ocurra. Y en el caso de muros también tiene su simbología, donde queremos que empiece. Aquí resulta un poco innecesario porque generalmente como arquitectos debemos de escoger nuestras losetas, tanto de pisos como de muros, con dimensiones similares para que nos coincidan las juntas. Hay quien no lo hace así y decide en muros escoger otra con otras dimensiones, y es cuando las juntas no empiezan a coincidir, entonces sí es necesario indicar dónde queremos que empiece nuestro inicio de colocación de losetas. Y lo siguiente es indicar dónde vamos a tener los parteaguas o lomos. En este caso se optó por dejarlo casi a la mitad en el sentido longitudinal y uno transversal. Tenemos 3 coladeras y hay que indicar nuestras pendientes. En este caso se está indicando del 1%, que es suficiente para el área. Lo mismo para el sanitario de hombres, 3 coladeras con sus pendientes. Y con esto ya tenemos lo que es nuestra planta de despiece de piso. Vamos a tener 2, la de despiece de pisos y la otra que ya conocemos, donde van todos nuestros muebles y especificaciones. Este es de trabajo para el colocador de losetas. Esta es una ampliación de nuestra planta para ver un poco la calidad y la claridad de la información que debe de tener. Aquí está lo que yo les comentaba de las coladeras, que lo preferible o lo conveniente es que coincidan en las intersecciones, en los vértices de 4 piezas. Veamos lo que son nuestros despiece de loseta. Generalmente cuando no pensamos desde el principio en modular, conforme vamos desarrollando el proyecto y sobre todo llegamos a la parte de acabados y de despiece de pisos, cuando empezamos a decidir estos es cuando empezamos a batallar, sobre todo para los ajustes o dónde vamos a iniciar, y sucede que mucho del diseño arquitectónico tiene que ver con el detalle. En este caso tenemos un vestíbulo en la parte de aquí arriba que tiene una loseta de un tamaño que así se había solicitado, y dentro de los sanitarios las dimensiones son distintas. ¿Qué pasó aquí? Si mantenemos el mismo despiece de afuera, que es lo indicado, tenemos ajustes cerca de este muro, en este y en esta otra parte. Pero sucede que las piezas de aquí abajo con respecto a las de acá arriba no son iguales.
entonces ya empieza a haber una inconsistencia de diseño. Lo mismo pasa en este otro lado. ¿Por qué? Porque no se cuida esa parte. Y entonces uno, cuando empieza a abordar el proyecto, tiene que estar viendo dónde hacer los ajustes, dónde puede haber un cambio de piso. Por mucho que se cuide esa parte, si uno decide hacer aquí cambiar la modulación, las juntas no coincidirán. Que es el caso de nuestros sanitarios. Ya para empezar, las dimensiones son totalmente distintas y nuestros ajustes van a estar en las entradas, que ya tenemos 2 anchos y las juntas no nos van a coincidir. Esto en cuestión de diseño pues deja mucho que desear, porque a final de cuentas pareciera ser que no se cuidó, y sí es parte del diseño arquitectónico, independientemente de estos ajustes que tengamos acá. Por eso insisto, cuando se empiece a diseñar, sí es importante considerar un módulo para que no tengamos que estar lidiando con nuestras modulaciones de acabados. Los cortes también los dibujaremos en escala 1:25. Si en los cortes generales ya nos aparecen algunos, de ahí los retomaremos. Si no, de todas maneras haremos los necesarios o los que ya indicamos en nuestras plantas. En estos aparecerán ya nuestros muebles y mamparas y accesorios. Otra información que vamos a incluir son las alturas, tanto de nuestros muebles como de nuestros accesorios. En este caso aquí tenemos la altura de mamparas, aquí la altura de un secador de manos, en este caso la tarja. También ya debe de aparecer dibujado nuestro despiece de loseta en muro. Y por consiguiente, el número que le corresponde a cada mueble o accesorio, de acuerdo a la tabla que ya se había hecho. También, aunque aquí no se ve, en ambos lados deberán aparecer nuestras cotas y niveles. En este caso pueden ser de nuestro piso terminado y de nuestro plafón. Con eso es suficiente. En este corte aparece la losa. Para lo que necesitamos ya no es necesario. Podría llevar una línea de corte y con eso bastaría, pero aquí se dibujó. Cuando la información es suficiente en los cortes longitudinales, también hacemos cortes transversales, porque ahí también podemos tener otras alturas que no se pueden ver en algunos. Y sí, en estos, por ejemplo, aquí ya tenemos la altura de nuestra papelera, de nuestro gancho, de este secador, de la jabonera y por supuesto de nuestra meseta de nuestro lavabo. En el caso de esta secadora, pudiéramos omitir nuestra cota y ya visualmente o gráficamente tenemos la referencia de esta pieza de loseta. En el caso de esta jabonera, quizá en términos de diseño hubiera convenido que quedara aquí entre estas 4 piezas. Lo que sí es importante es la altura. En el caso de nuestros lavabos, cuando son individuales, estos se pueden considerar muebles e incluirlos en nuestra tabla. Pero si se tiene que hacer en obra, como es este caso, se hace un detalle de escala 1:10 en donde se especifica de qué va a estar hecha. Aquí sí tenemos que especificar de qué concreto va a ser y cómo va armado, nuestro murete de tabique y sobre todo nuestro acabado, que son placas de mármol. En este detalle sí especificamos todo lo que más se pueda, lo que necesite el constructor para poderla realizar. Y ya también se está previendo cierta iluminación. Aquí se están incluyendo hacia los muros unos cajillos de iluminación. Esto sí es parte de nuestro diseño también de sanitarios. Faltará una iluminación que vaya al centro, pero esta seguramente ya lo veremos en los planos de plafones. Veamos algunas observaciones finales, y una de ellas tiene que ver con nuestro ducto de instalaciones. Hay edificios que cuando lo dejan en distintos niveles queda el tiro completo. Esto se justifica por el mantenimiento de las tuberías, por alguna reparación, pero lo más conveniente es que pase la losa corrida y mejor se dejen algunos huecos por el que pasen las tuberías verticales, porque de lo contrario, ¿cómo entrarían los trabajadores a dar ese mantenimiento? Aunque hay algunas soluciones que plantean alguna rejilla Irving o algún piso metálico, pero lo más conveniente es dejar la losa corrida y unos pasos, unos huecos en la losa para que por ahí puedan pasar nuestras tuberías verticales. En cuanto al acabado de pisos y muros, la junta debe de ser mínima para evitar acumulación de suciedad. Y en el acabado del piso debe de ser antiderrapante, pero evitando texturas rugosas. En edificaciones donde el público sea variado, siempre hay que considerar sanitarios para la comunidad infantil. Claro, esto depende del tipo de edificio, puede ser un cine, un teatro. Y en cuanto a la ventilación, esta debe de ser primordialmente natural, cruzada y constante. Esperando que esta información les sea de gran ayuda, los espero para el siguiente video, en el cual abordaremos lo que son los planos de albañilería. Así que hasta la próxima.
Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos. Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe.